En esta oportunidad veremos un ejercicio en el cual encontraremos la diferencia entre isótopos, isóbaros e isótonos, pero antes de esto vamos a resolver una pequeña tabla en la cual completaremos los parámetros necesarios que nos permitan determinar la diferencia entre estos tres tipos de átomos. Como vemos, estamos trabajando con átomos ficticios que pueden ser átomos neutros o pueden ser iones, tanto iones con carga eléctrica negativa conocida como aniones como iones con carga eléctrica positiva conocido como cationes. Para resolver este tipo de problemas es necesario tener en cuenta todos los conocimientos básicos que hemos visto anteriormente, como por ejemplo que era el número atómico, simbolizado por la letra Z. Hemos dicho que el número atómico básicamente lo que nos indica es la cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo, en otras palabras, la cantidad de cargas positivas que tiene. Otro concepto básico necesario para resolver este tipo de problemas es lo que se conoce como un átomo neutro. Un átomo neutro es aquel en el cual las cargas positivas y negativas son exactamente iguales. En otras palabras, la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. El tercer concepto básico necesario para resolver este tipo de inconvenientes es lo que se conoce como el número de masa, simbolizado por la letra A mayúscula. Básicamente, el número de masa lo que nos indica es la suma del número atómico más el número de neutrones que tiene el núcleo. También es necesario conocer lo que son isótopos. Isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen la particularidad de poseer el mismo número de protones, o sea, cargas positivas. Isóbaros. Isóbaros son átomos de diferentes elementos químicos cuya particularidad es de poseer el mismo número de masa. Finalmente, lo que se conoce como isótonos. Isótonos también son átomos diferentes de diferente elemento químico cuya particularidad es tener el mismo número de neutrones. Con estas tres últimas definiciones, entonces, y una vez llenado nuestra tabla, podemos determinar qué elementos químicos son isótopos, isóbaros o isótonos. Bien, empecemos a llenar nuestra tabla con el elemento B, que está simbolizado por 58 y 30. Sabemos que el 58 es el número más grande, es lo que nos indica el número de masa, y el 30, el número más pequeño, es el número atómico. Por lo tanto, si 30 es el número atómico, Z para nosotros vale 30. Como el número atómico también nos indica la cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo, podemos también decir nosotros que el número de protones también va a ser 30. Si nos damos cuenta, nuestro elemento B no tiene ningún tipo de carga en la parte superior. Eso implica decir que es un átomo neutro. Y en un átomo neutro la cantidad de protones y electrones es la misma. Por lo tanto, el número de electrones de nuestro átomo es 30. Ahora bien, el número más grande, el 58, nos indica el número de masa, que está simbolizado por A. Entonces A para nosotros vale 58. Para hallar el número de neutrones de la tercera fórmula, el número de neutrones podemos calcularlo restando A menos Z. Si nosotros restamos A menos Z, 58 menos 30, el número de neutrones que tenemos en este caso va a ser 28. Nuestra primera celda está completa. Vayamos a la segunda. 73 nos indica el número de masa. Por lo tanto, A vale 73. Ahora bien, en este caso la carga me dice -1, indica que el número de electrones es mayor en una unidad que el número de protones. Por tanto, el número de protones en este caso para nosotros va a ser 38. Conociendo el número de protones, podemos decir que el número atómico también va a ser 38. Finalmente, para determinar el número de neutrones, restamos A menos Z, 73, menos 38, y como resultado 35. Para el elemento D, número atómico 25, quiere decir que Z para nosotros vale 25. Si Z es 25 y Z nos representa el número de protones, quiere decir que el número de protones también va a ser 25. Bien,
Pero acá dice que el elemento D tiene carga eléctrica más 2. Eso implica decir que tiene dos cargas positivas más que las negativas. Por lo tanto, las negativas van a ser 2 menos. En este caso, las negativas van a ser 23. Finalmente, para hallar el valor del número de masa, para el número de masa simplemente sumamos el número atómico más el número de neutrones. El número atómico Z más el número de neutrones 27, 27 más 25, tenemos entonces que este elemento químico tiene 52 como número de masa. En el siguiente problema, 51 nos indica el número de masa, por lo tanto A para nosotros va a ser 51. En este caso, como nos damos cuenta, estamos trabajando con un átomo neutro, significa que el número de electrones y el número de protones es exactamente la misma. Por lo tanto, si el número de electrones es 23, el número de protones también va a ser 23. Si el número de protones es 23, el número atómico también va a ser 23. Como en casos anteriores, para hallar el número de neutrones simplemente restamos A menos Z y eso me da como resultado 28. Para el siguiente elemento químico F, si el número atómico es 38, quiere decir que el número de protones es 38. Como me dice que tiene carga menos 2, implica decir que tiene dos cargas negativas más que las positivas. Entonces, si las positivas son 38, quiere decir que las negativas van a ser 40. Finalmente, el número de masa se obtiene sumando el número atómico más el número de neutrones. 37 más 38 me da como resultado 75. Para concluir el elemento G, tenemos que el número de protones es 29. Eso quiere decir que el número atómico también va a ser 29. Si me dice que la carga en este caso es más 3, significa que hay 3 cargas positivas más que las negativas. Por lo tanto, las positivas son 29 y las negativas tendrán que ser 26. Y para culminar, el número de neutrones calculamos restando A menos Z. Eso me da como resultado 23. Una vez que tenemos completa nuestra tabla, vemos cuáles son isótopos, cuáles isóbaros y cuáles isótonos. Isótopos dice que son átomos que tienen igual número de protones. Vemos cuáles tienen el mismo número de protones en este caso. Vemos que C tiene 38 protones y F también tiene 38 protones. Por lo tanto, eso quiere decir que C va a ser isótopo con F. Para ver los isóbaros, isóbaros son aquellos que tienen igual número de masa. Número de masa A, 58, 52, 52. Acá tenemos uno que tiene 52, otro que tiene 52. Por lo tanto, decimos que el elemento D y el elemento G son isóbaros. Y para concluir, ¿cuáles de los elementos son isótonos? Isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. ¿Quiénes tienen igual número de neutrones? El elemento B y el elemento E. Por lo tanto, B y E son isótonos. Para concluir, hemos visto la diferencia entre isótopos, isóbaros e isótonos desarrollando la tabla con ayuda de nuestras propiedades básicas.